hasta el cielo por salvarme. Me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Y con esta misma verdad pasamos a la siguiente canción que dice justamente: no hay otro nombre al que tengamos que adorar. Es el nombre del Señor Jesús, el que reina con poder. Él es quien reina con poder.
nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es. No hay nadie como ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Jesús. Y siguiendo el hilo, la siguiente canción dice: Cristo solo tú, el que guía al perdido a casa, el que nos recibe con su gracia. ¿Quién en el cielo, quién en la tierra crea estrellas y al mar con su voz? ¿Quién deja un trono? ¿Quién lleva todo lo que debía llevar? Solo yo, Cristo, solo tú, Cristo, solo tú. Cristo,
solo tú, Cristo solo tú, Cristo solo tú. Guías al perdido a casa, no recibes con tu gracia. Eres nuestra esperanza, Cristo solo tú. ¿Quién nos visita? ¿Quién resucita? Dándole vida a nuestro corazón. ¿Quién nos da gracia? ¿Quién nos rescata? Dando a sus hijos eterno amor. Cristo solo tú, Cristo solo tú. Cristo solo tú, Cristo solo tú, Cristo solo tú. Guías al perdido a casa, no recibes con tu gracia. Eres nuestra esperanza, Cristo solo tú. Cambias lágrimas en risas, cambias nuestra noche en día. Eres la fuente de vida, Cristo solo tú. Cristo solo tú. Eres para siempre, tu reino permanece, la tierra pasará y tú seguirás. Nombre omnipotente, gloria que trasciende, grande y soberano hasta el final. Eres para siempre, tu reino permanece, la tierra pasará y tú seguirás. Nombre omnipotente, gloria que trasciende, grande y soberano hasta el final. Guías al perdido a casa, no recibes con tu gracia. Eres nuestra esperanza, Cristo solo tú. Cambias lágrimas en risas, cambias nuestra noche en día. Eres la fuente de vida, Cristo solo tú. Cristo solo tú. Cristo solo tú. En Jeremías, en el capítulo 44, el pueblo le dice a Dios, no solo no te vamos a ir, sino que vamos a seguir haciendo lo que nos antoja. No te vamos a oír y vamos a seguir haciendo lo que nos antoja. Y nosotros hoy nos reunimos acá porque queremos oír a Dios y queremos hacer lo que Él dice. Queremos hacer lo que Él determina. Y el Salmo 83, antes de cantar la última canción, Salmo 83,
versículo 18, dice, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. Y la última canción que vamos a cantar dice, quiero conocerte más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Así desde casa y desde acá lo vamos a hacer sin la música, solo cantando, y vamos a cantarle de nuevo esta parte al Señor. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea
sea la gloria, sea la honra y el poder. Bueno, muy buenos días. Realmente la reflexión o la meditación en esta mañana, antes de participar de estos símbolos, ya la hemos tenido. Creo que a través de estas canciones ya está la reflexión y ya está la meditación. Si ustedes prestaron atención, hemos cantado acerca del unigénito Hijo de Dios, único, único. Hemos cantado que no hay otro nombre. Hemos cantado que su nombre es majestuoso. Hemos cantado que nada se igualará a Él. Hemos cantado que Él es Rey de Reyes y no hay nadie como Él. Hemos cantado que es inigualable. Hemos cantado que es incomparable. Hemos leído el Salmo 83, en donde dice de que su nombre es inigualable. Hemos cantado que todos proclamarán que no hay nadie como Él. No hay nadie como nuestro Señor. Hemos cantado que solamente Cristo, Cristo, solo tú. Y decíamos que en esta mañana la reflexión o la meditación antes de participar del pan y de la copa ya la hemos cantado. Cuando leemos y vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, allí el apóstol estaba contento, el apóstol estaba alegre porque él consideraba acerca de que el Señor lo había tenido como digno para poderlo poner en el servicio, en el ministerio al Dios. Y claro, él recordaba su pasado y decía, el Señor me tuvo por digno a pesar de que yo fui un perseguidor, a pesar de que yo fui un injuriador, un blasfemo, pero el Señor tuvo misericordia de mí. Y pensando en esto, Pablo después hace una declaración y dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y en esta mañana, cada uno de nosotros a esta declaración decimos un fuerte amén. Cristo Jesús vino al mundo a salvarme a mí, a salvarte a vos. Y luego Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Obviamente, ante esta declaración, ante lo que Pablo era, ante lo que Pablo es ahora, se agranda y se manifiesta en una forma tremenda la misericordia y la gracia de Dios, a tal punto que Pablo dice, si Dios tuvo misericordia de mí, ¿cómo no va a tener misericordia de vos? Si el Señor tuvo misericordia de mí, de Gustavo, que tiempo atrás o años atrás le había dado las espaldas a Dios, andaba por mis caminos, era enemigo de la cruz, pero si el Señor tuvo paciencia para conmigo y misericordia para conmigo, ¿cómo no la va a tener para con vos? ¿Cómo no la va a tener para todo hombre y para toda mujer? Y luego de considerar todo esto,
dice el versículo 17 de la primera carta a Timoteo, dice así: por tanto, o sea, por todo esto que estuvimos diciendo, dice, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y decimos bien fuerte, amén, amén. Decíamos de que esta reflexión ya la habíamos cantado. En las canciones que hemos cantado al inicio, hemos podido meditar en todas estas cosas. Y fíjense que Pablo dice, adora al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, y me llamó la atención esta expresión, al único. Al único. Por eso decíamos de que hemos cantado Cristo, Cristo solo tú, no hay otro nombre, el único, el único. ¿Y qué nos está hablando la palabra único? Nos está hablando de aquello que es uno, y no solamente que es uno, sino que es solo en su categoría, en su especie. No hay otro igual. De tal forma que nosotros sabemos que hay muchos dioses, hay muchos ídolos y hay muchos dioses. Pero Moisés dice allí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Es el único, es el único. Seguimos más adelante. Y allí el profeta Jeremías también habla acerca de los ídolos, que son pedazos de madera que están ahí parados, clavados en el piso, que no pueden moverse, que no pueden hacer absolutamente nada. Pero el Dios en el cual nosotros creemos es un Dios único, a tal punto que el profeta dice en Jeremías 10:6, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. Nuestro Dios, nuestro Salvador, es único. Pero seguimos más adelante, y al decir que es único, esto nos está hablando de que es algo extraordinario y fuera de lo común. Por lo tanto, podemos decir que al ser extraordinario y fuera de lo común, sobresale y es excepcionalmente superior a todo. Único. Nuestro Dios y nuestro Salvador es único. Y dice, entre otros tantos pasajes, el Salmo 89:8, oh Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién se puede igualar a este Dios que nosotros tenemos? ¿Quién se puede igualar a este Salvador que nosotros tenemos? Nada, nada. Único, es único. Y a partir de allí podríamos decir y hablar acerca de las cualidades únicas de nuestro Señor. Hemos cantado que Cristo solamente es el que guía al perdido a casa. Y Cristo, el Señor, nos amó y nos guió a esta salvación, nos guió a esta vida en la cual estamos disfrutando y en la cual nos estamos gozando. Pero quiero terminar con lo que dice Miqueas 7:18 y 19 antes de participar de estos símbolos y antes de que consideremos este Dios tan grande, este Dios con mayúscula, este Señor de señores y este Rey de reyes. Y dice allí el profeta Miqueas, qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar
todos nuestros pecados. Y esto que acabamos de leer, cada uno de nosotros lo hemos vivenciado y lo hemos experimentado, porque Él perdonó todos nuestros pecados. ¿Qué Dios tan grande como Él? Si Él mirara nuestros pecados, ¿quién podría estar delante de su presencia? Nadie podría estar delante de su presencia. Pero en Él hay perdón de pecado para que sea reverenciado. Y en esta mañana reverenciamos a este único y sabio Dios, nuestro Salvador. A Él sea la gloria. Demos gracias por el pan. Señor, te alabamos y te bendecimos y damos la gloria a tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que podemos pasar delante de tu presencia, gozándonos, Señor, en tu presencia y en la presencia de tu Espíritu. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque vos sos el único. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque vos sos único en poder, porque vos sos único en amor, porque vos sos único en misericordia, Señor. Y esto lo declaramos con nuestros labios, Señor, porque lo hemos vivido en nuestros corazones. Gloria a tu nombre, Señor. Y ahora, Padre Celestial, nos disponemos a participar de este pan que es algo tan caro a nuestro corazón, Señor, porque nos habla del cuerpo entregado de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. Y Señor, que tu Espíritu en esta mañana nos lleve a considerar y a descubrir, Señor, un poquito más acerca de este único Dios, de este gran Dios que tenemos y de este Salvador, Señor, que tenemos. A vos sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sangre que se vertió en la cruz, Señor. Gracias por este sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias por esto, Señor, que nos hace llamarnos hijos tuyos, Señor. Gracias por ese privilegio. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor, por lo que hiciste y por lo que vas a hacer. Toda la gloria sea a vos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Hola, buenos días. Muy bien. Después de participar de estos símbolos y de haber participado después de haber participado de estos símbolos y también de esta hermosa alabanza, parecería, como bien decía Gustavo, que no hace falta ya continuar con más. Todo lo que hemos cantado al Señor, se ve reflejado justamente en este salmo que venimos estudiando desde hace unos días, es el Salmos 93, y que en esta mañana me toca poder compartir con ustedes. Salmos 93 son tan solamente 5 versículos que los vamos a leer para tener una meditación sencilla en la palabra de Dios. Dice el Salmos 93 así: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también: el mundo no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Este salmos es uno de los salmos llamados así, junto con otros, llamados de la realeza, porque nos habla acerca de la realeza de nuestro Dios, nos habla de su majestad, nos habla de los atributos que Dios tiene. Es un salmo maravilloso y veníamos hablando del nombre de Jesús y hemos cantado acerca del nombre. Y comienza este salmo diciendo: Jehová, Jehová reina. Y Jehová es el nombre con el cual Dios se ha revelado a su pueblo. Dios se reveló a Moisés con este nombre, el nombre Jehová, Yahvé, que significa yo soy el que soy. Esto quiere decir que Dios existe, aun cuando todas las cosas no existían, Él existía por sí mismo. Nosotros somos todos seres dependientes. Dependemos, Él no. Él existe por sí mismo, porque Él es el eterno Dios. Jehová es su nombre. Así se reveló Dios a Moisés. Moisés fue un hombre que conoció en su tiempo a muchos dioses, muchos de los cuales los hombres decían que eran Dios. Los hombres se hicieron y se hacen aún en nuestros días imágenes de cosas creadas, hombres con cabeza de pez, hombres con cabeza de otros animales, hombres aún de las cosas inanimadas, aún de las cosas que son cosas creadas por Dios. A eso los hombres llaman Dios. Cosas que no son nada, que no tienen poder, aunque detrás de toda imagen siempre hay un demonio que engaña a los hombres. Dios es Dios. Él existe desde la eternidad. Nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios verdadero. Bien decía mi hermano Marcos el miércoles, cuando hablaba, él decía que del nombre de Jehová, de Yahvé, deriva el nombre Jesús, cuyo nombre significa Salvador, porque la Biblia nos enseña que Dios es el que salva, que a Jehová le pertenece la salvación. Por eso Jesús es Dios, es el Señor. Él es el Adonai, el Señor. Él es nuestro Dios. Hemos cantado y así lo hemos dicho. No hay otro
nombre como el nombre de Jesús. Él es Dios por sobre todas las cosas. Ahora dice el Salmo que acabamos de leer, Jehová reina, Jehová reina. También hemos cantado, Él es el Rey de reyes y es el Señor de señores. Esto quiere decir que Él tiene todo el dominio de todas las cosas. Él gobierna sobre todas las cosas. Él gobierna sobre todas las cosas. Esto tiene que traer al corazón nuestro, al corazón de su pueblo, de aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Tiene que traer una profunda paz, una profunda tranquilidad, porque no importa quién esté como primer ministro, como rey, como gobernante en este mundo, no importa quién esté detrás, que tenga el poder, algún tipo de autoridad por su poder monetario, no importa. Sobre todas las cosas está nuestro Dios. Dios reina. Dios es el que gobierna. Él es el que pone reyes y el que los saca. Hubo en la historia, en la Biblia, un hombre que fue el rey más poderoso de toda la tierra. Un hombre que solamente Dios tocó su mente, le quitó la mente de hombre y le puso una mente de animal. Y aquel hombre con toda su pompa, con todo su poder, el rey más grande que hubo en la tierra, que se llamó Nabucodonosor, se convirtió como en un animal hasta que Dios le devolvió la razón, porque él reconoció que el cielo gobierna, que Dios es rey, que Dios tiene todo el señorío, el poder. Él pone reyes y saca reyes. A quien quiere enaltece y a quien quiere humillar lo humilla. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Su nombre es Jesús, Jehová. Su nombre es Jesús. Dice también este precioso salmo, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Y yo pensaba, se vistió. Esto quiere decir que nosotros le pudimos ver, Él se vistió de magnificencia, Él engrandeció. Esto es lo que significa la palabra magnificar. Él engrandeció su nombre. Cuando vamos allí al Éxodo capítulo 15, allí podemos leer en Éxodo capítulo 15 el canto que elevó Moisés. Moisés cantó las palabras de un cántico junto con el pueblo de Israel, que decía que Dios se ha magnificado porque echó al mar al caballo y al jinete. Cuando Dios hundió al ejército más poderoso de la tierra de aquel entonces, bajo las aguas del Mar Rojo. Cuando Dios hizo esto, se engrandeció, se magnificó, su nombre fue puesto en alto y todos los términos de la tierra, todo el mundo conoció el nombre glorioso de Jehová, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Su nombre fue engrandecido. Pero Dios no solamente magnificó o engrandeció su nombre, sino que también Jesucristo, cuando vino a este mundo, vino a revelarnos, a darnos a conocer el nombre de Dios. Jesús dijo al orar por nosotros, Él dijo, yo les he dado a conocer tu nombre. Yo les he dado a conocer tu nombre. Jesús venía a este mundo a engrandecer el nombre de Dios, a revelarnos el nombre de Dios, a magnificar el nombre de Dios. Jesús no solamente magnificó, engrandeció el nombre de Dios, sino que también nos mostró y engrandeció su amor, engrandeció su gracia, engrandeció su misericordia. Dice el Salmo, es el Salmo 45. En aquel Salmo dice el salmista, Salmo 45,
Dice, Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en sus labios. Jesús venía a engrandecer la gracia de Dios, a engrandecer y mostrar el amor de Dios para con nosotros. Y no solo esto, sino como también dice este Salmos, Dios se vistió de poder y también lo hemos cantado acerca del poder de Jesús. Porque Jesús también mostró el poder de Dios cuando a través de su vida, de una vida, dice el escritor a los hebreos, de una vida indestructible, se ofreció por nosotros a Dios en un sacrificio por nuestros pecados. Jesús estaba allí venciendo por medio de su muerte en la cruz a Satanás. Estaba venciendo a aquel que tenía el imperio de la muerte para podernos abrir la entrada a su reino, al reino de Dios, al reino de los cielos. Por eso Jesucristo vino a este mundo, para poner fin al pecado, para terminar con el pecado y podernos llevar a la gloria, llevarnos a la gloria de Dios. Jesús magnificó el nombre de Dios. Dios engrandeció el nombre de su Hijo, de Jesucristo, el Señor. Después de hablar y de mostrarnos todas estas cosas maravillosas, dicen, alzaron los ríos, oh Jehová, alzaron su sonido. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Dice también otros salmos que las naciones se juntaron contra Jesús y contra Dios y contra su ungido. Cuando el Señor Jesús estaba allí muriendo en la cruz, se habían juntado todas las naciones en contra del Señor, y el Señor los venció. Y no solamente venció al imperio gobernante, sino que también venció a aquel que estaba por detrás, que es al diablo, triunfando sobre Satanás y sus ángeles allí en la cruz, despojándoles de toda autoridad, de todo dominio sobre cada uno de nosotros. Él venció también a la muerte, resucitando al tercer día para darnos vida y vida eterna. Dios engrandeció su poder, se vistió de poder, y todo el mundo pudo ver y puede ver que Jesucristo es el Señor. Pero después de mostrar estas cosas, este salmo maravilloso llega al versículo 5 y parece como que cambiara de tema y dice, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. Tus testimonios son muy firmes, y esto nos habla de que la palabra de Dios está firme, que la palabra de Dios es fiel, que la palabra de Dios se cumple, que sus promesas se han de cumplir. Y Dios quiere tener una relación íntima con vos y conmigo. Este Dios eterno, este Dios creador, quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Quiere tener comunión con nosotros y quiere que también nosotros, como lo hizo el Señor Jesucristo, glorifiquemos, exaltemos el nombre de Jesús con nuestra vida. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, hablando del apóstol Pablo y de aquellos que habían creído en Jesús. Muchos milagros estaban haciendo los discípulos cuando estaban allí en la ciudad de Éfeso. Y muchos milagros eran hechos por los discípulos de tal manera que aún, dice el relato, que tomaban las prendas de que habían sido de Pablo, los pañuelos y ropa de Pablo, y las tendían sobre los enfermos, y los enfermos sanaban y tomaban esas ropas de Pablo y las ponían sobre los endemoniados, y los endemoniados eran librados del poder del demonio. Así el nombre de Dios, dice allí en Hechos de los Apóstoles,
era magnificado, era engrandecido el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Se cumplía lo que el mismo Señor Jesucristo había dicho: mayores obras que yo van a hacer. Jesús había sanado a una mujer que le había tocado el manto, ahora llevaban las ropas de Pablo y el poder de Dios se mostraba, y era Dios el que estaba obrando y glorificando a su Hijo Jesucristo. Y vos y yo, como hombres y mujeres, tenemos el mismo espíritu que había en Pablo, el mismo espíritu de Dios que había en Pablo, lo tenemos también cada uno de nosotros, para que vos y yo también hagamos las obras que den gloria al nombre del Señor Jesucristo, que glorifiquen el nombre del Señor. Dice 2 Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Dice que Dios nos ha dado preciosas promesas, grandísimas y preciosas promesas, para que por ellas nosotros también lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina es el Espíritu Santo que mora en nuestra vida, en nuestro corazón, y que se debe manifestar para que vos y yo seamos herramientas en las manos de Dios para darle la gloria al Señor Jesucristo, para glorificar el nombre de Jesús con nuestra vida, con nuestra vida. Que el Señor nos ayude para que nosotros vivamos de esta misma forma, permitiendo que Dios reine, permitiendo que Dios sea el Rey de nuestra vida, el Señor de nuestra vida, para que pongamos en alto el nombre del Señor. Decía mi hermano Leandro en la meditación del otro día de aquel hombre del Titanic, no era DiCaprio, él decía que aquel hombre hasta el último momento, hasta al borde de la muerte, estando al borde de la muerte, él con valor predicaba el nombre de Jesús, ponía en alto el nombre de Jesucristo, y después aquel hombre murió, y hay una iglesia en su país que lleva el nombre de este hombre que murió allí en el Titanic, que de la misma forma como también lo hizo Pablo, o por vida o por muerte, nosotros también magnifiquemos el nombre de Jesús, engrandezcamos el nombre precioso de Jesús, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos, les abrazo con el corazón. Muy bien, así queda terminada la reunión. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por este día, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo que tuvimos de meditación. Gracias, Dios, porque pudimos cantarte y pudimos aprender. Y queremos que sea con el único objetivo de que vos te lleves toda la gloria. Que nuestra vida sea con ese objetivo, Dios. Gracias por este tiempo. Bendecí a cada uno de los presentes acá y también en la reunión virtual y también en todo lugar donde se recuerde el nombre del Señor Jesús. Oramos en su nombre. Amén. Bueno, hay un solo anuncio para esta mañana. No sé si hay alguno más que se haya agregado, pero nos pidieron seguir orando por los misioneros Jorge y Noemí Huésped, que se están recuperando del COVID. Ella ya está recuperada, él sigue internado. Va mejorando, pero no sigue internado. Las oraciones hicieron resultado, entonces ya está en la casa. Pero sigamos orando para que se sigan recuperando. Y nada, un abrazo muy grande a todos los que están del otro lado y nos estamos viendo la semana que viene. Cuídense. Pueden activar el... Hola, buenos días a todos. Hola, ¿cómo estás, Cari? Bien, gracias a Dios acá estamos. Hola, Buenos buenas. días. ¿Cómo andan? Hola, Vero, hola, Tito. Hola. Hermana Esther. Hola, Esther. Sí.
Las abuelas. Hola, Nancy. Mira, Sofi. Hola, Franco. Sí, está Aurora, Hola, Sobri. Argentina. Hola, Cortadito.